Hola, hola amigos, ¿cómo están todos y todas? Un placer estar en este espacio y traigo un invitado súper especial que le tengo demasiada admiración y quiero que ustedes lo conozcan. Es Marcos Rasetti, un creador espectacular de una comunidad increíble, incluso de la que yo hago parte, se llama Blue Hackers. Y bueno, los dejo aquí para que él nos cuente sobre él y todo lo que hace en su negocio. Bueno, Pau, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, para hacerme una breve introducción de quién soy, mi nombre es Marcos Rasetti y yo ayudo a coaches, agencias, infoproductores a escalar su negocio a 10, 20, 50 o hasta $100,000 al mes con lo que es high ticket y nuestro método Blue Hacking. Entonces, eso es un poco sobre lo que hago, ¿ok? Y bueno, básicamente eso es un poco sobre mí. Qué bueno. ¿Cuánto llevas en esta industria? ¿Hace cuánto tiempo elegiste este camino y decidiste como que querías ayudar a estas personas? Bien, básicamente llevo como unos 4 años ya en esta industria y en este camino así de ayudar a las personas a escalar su negocio con high ticket, van a ser como unos 2 años más o menos, específicamente con el nicho y la oferta tan definida, ¿no? Como dos años. Eso es un poco lo que llevo aquí. Ok, y en esos 2 años, ¿cómo ha cambiado tu negocio? ¿Por qué sería importante el tema del high ticket? ¿Cómo has logrado escalar tu propio negocio? Bien, básicamente en estos años me he dado cuenta de que el high ticket era la mejor forma de que mis clientes puedan tener éxito y yo pueda tener éxito. Entonces, algo que me daba cuenta es que yo antes tenía varios programas, algunos de menor valor, otros de mayor valor, y lo que me daba cuenta era que las personas que tomaban el programa de mayor valor tenían más resultados. Incluso estando en la misma situación inicial, más que nada por el tema del compromiso que tenían de su lado y después por el acompañamiento y la cantidad de recursos que tenían de nuestro lado. Entonces, cuando una persona no te paga un precio alto, es muy difícil hacer que tenga resultados porque solamente puedes darle un soporte hasta un cierto punto, ¿no? Porque ya luego, imagínate, si tienes, como tienes, por ejemplo, la mayoría de las personas, por ejemplo, ayer hablé con una persona que tenía como 12,000 personas en su academia, porque venden cursos a $50, una cosa así. Es como, se vuelve realmente muy difícil ayudar a las personas en un nivel personalizado, atendiendo a la situación particular de cada persona. Y sí, puedes tener algo pregrabado que sea muy bueno, pero uno, valer ese precio, no sé, 50, 200, $500, realmente el valor que le vas a aportar, obviamente es limitarlo, no vas a revelar todo por $500, ¿sí? O por lo menos todo lo que necesita para llegar a una meta de, no sé, súper alta. Y después, por otro lado, si la persona no ejecuta, nadie está detrás de la persona dándole un seguimiento de que ejecute, o por ejemplo, si la persona no entiende algo o necesita personalizarlo a su situación o lo que sea, es mucho más difícil. Y desde el lado del negocio, es mucho más difícil tener margen cuando solo puedes invertir 50 o 200 o $300 para captar un cliente versus cuando puedes invertir 500, 1,000, 2,000 o hasta $3,000 para captar un cliente y ser rentable con publicidad. Entonces, esto tú sabes que es una estrategia de puja la publicidad y las personas que más invierten en captar un cliente son las que ganan. Eso lo dice Dan Kennedy, el rey del marketing online. Entonces, eso también es un poco cómo ha ido cambiando las cosas y cómo ha avanzado en algún sentido el negocio. Ok, y hablando en ese sentido, como también de cómo tú pasaste de escalar, o sea, cómo era tu negocio y cómo lo lograste escalar a lo que es hoy, porque yo me quedé impresionada, está demasiado bien montado y su idea siempre es como, o sea, queremos crecer más y siempre te piden como feedback y están como súper dispuestos a eso. Entonces, ¿cómo sería esa visión desde lo que ha sido tu experiencia? Bueno, básicamente eso es parte de mi personalidad realmente, de ser una persona bastante estructurada y bastante ambiciosa. Entonces eso es una combinación que es muy buena.
Entonces, cuando uno es estructurado, le da orden a las cosas. Lo que noto en muchos programas es que no tiene orden, no tiene claridad, no tiene un norte. Y esto me lo han mencionado. De hecho, hace unas semanas entró una persona a nuestro programa y cuando entró, básicamente me dijo, no puedo creer o sea, lo que es este programa por dentro. Digo, si me hubieras dicho que era así, hubiera comprado mucho antes, porque es seguir unos pasos que están estructurados. Entonces, realmente eso viene de parte de mi personalidad, pues soy una persona que le gusta estructurar todo lo más paso a paso, lo más proceso posible, y así es como hago todo en mi vida, no solamente en mi negocio. Entonces, una característica de mi personalidad que traslada en mi negocio, y al final el negocio siempre es un reflejo del dueño, sí, siempre es un reflejo del CEO, de la persona que lo funda, por lo menos al principio, y después también, porque incluso el equipo se empapa de esa cultura, ¿no? O sea, si el dueño transmite una cultura desorganizada, que no le importa nada, o que no le importa crecer, o que no le importa el orden, pues el equipo va a ser igual. Entonces, en mi caso, nosotros somos muy ordenados y eso lo transmitimos en la cultura. Y con respecto a la ambición, siempre estoy buscando ser el número uno, no solo en facturación, que es muy importante y me gusta mucho, me divierte, sino en resultados de clientes. O sea, queremos ser el programa con más casos de éxito de todo el mercado y a día de hoy lo somos, con casos de éxito de 6 y 7 cifras de coaches y agencias e infoproductores. Y eso es porque tenemos una obsesión con el cliente y tenemos una empresa customer centric en la cual nos enfocamos en el cliente y centramos todo alrededor de nuestro cliente, incluso nuestra oferta y nuestro marketing está centrado alrededor del cliente. O sea, nuestra oferta tiene una garantía por contrato y todo eso hace que el equipo se centre en darle resultados al cliente, ¿no? Porque si no se cumple ese resultado, nos toca ejecutar la garantía. Entonces, realmente eso hace que desde el marketing, desde las ventas, desde todas las áreas, estemos centrados en el cliente, ¿no? Y creo que es una de las claves para poder escalar y para poder crecer, invertirle tiempo y energía no solo a tu marketing y a tus ventas, sino a tu cliente. Hay una cosa que me llama la atención de lo que dices y es esto de porque me divierte. La mayoría de las personas, yo siento que cuando no están en ese nivel de ser dueños de negocio y tener esa mentalidad de negocio, ven esto de tener negocio como qué cosa tan dura, tan complicada, y se vuelve más como una carrera de supervivencia que realmente, pues, una cosa de como Monopoly, ¿sabes? Como juego, hago negocios, me divierto, soy yo. ¿De dónde sale esa mentalidad tuya? ¿Cómo la has construido? ¿Y qué tendrías para decirle a alguien que esté pensando como, oh, esto es tan difícil, tan complejo? Bueno, es una muy buena pregunta y de hecho tengo un amigo que vino a visitarme que ahora se está quedando en casa, que vive en España y hablábamos ayer la noche cuando volvimos de jugar al tenis con él de esto, ¿no? Al final es un juego de Monopoly y él me decía, yo contra mi competencia lo veo como un juego de Monopoly en el cual sé que le voy a ganar eventualmente. Eso me decía él, ¿no? Y al final es un juego, o sea, es como cuando lo aprendes a ver como un juego, te desapegas. Y cuando te desapegas, puedes ganar. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? O sea, por ejemplo, si tú estás, por ejemplo, ¿no? Jugando un videojuego, ¿sí? O estás jugando al Monopoly, mejor dicho, ¿sí? Estás jugando al Monopoly y tú no estás preocupado sobre tu dinero, porque no es tu dinero. Es el dinero del juego o es el dinero del personaje que está jugando al juego, ¿no? Y lo mismo en cualquier cosa que juegas. Cuando tú gestionas el personaje y no eres el personaje, te desapegas. No es como, por ejemplo, si estás jugando un juego de deportes, pues obviamente no tienes miedo de golpearte. O si estás jugando un juego de tiros, no tienes miedo en que te maten. Pues más allá de que obviamente es un juego y revives y es ficticio, lo que sea. Pero lo que quiero transmitir con este concepto es que cuando te desapegas del personaje, empiezas a ver las cosas como un juego. Cuando lo ves como un juego, te empiezas a divertir más y te empiezas a desapegar de las emociones negativas y solamente te apegas a las positivas. Entonces, al final es entender que esto es un juego en el cual te tienes que divertir, te lo tienes que pasar bien, porque no hay ningún juego en el cual si no la pasas bien y te diviertas, lo vas a querer hacer a largo plazo y de forma sostenida. Y de vuelta, si no lo es como un juego y si no te diviertes jugando el juego y solamente te diviertes cuando ganas, no vas a disfrutar el juego y no vas a llegar muy lejos. Entonces, hay una frase que dice, la persona que le gusta caminar va a llegar más lejos que la persona que le gusta el destino. Entonces, eso es muy importante y es entender que todo es un proceso paso a paso, que tiene sus tiempos y tienes que enamorarte del proceso, no tienes que enamorarte del resultado, porque el resultado va a llegar y cuando llegue el resultado, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a estancar, te va a agarrar depresión o vas a decir, ok, ya llegué y ahora qué hago de mi vida?
Además de eso, ¿no? Y si llegas, porque si solamente estás enfocado en el resultado y nunca llegas, te vas a frustrar y vas a dejar todo a medias. Me encanta como esto de la mentalidad de el largo plazo, porque mucho de lo que se hace en los negocios, pues como más que nada de mi industria, es como, sí, cómo ayudo, pero no están pensando el cómo literalmente convierto esto en algo que sea sostenible. A mí me encanta esa palabra porque cuando hablamos de sostenible es que tú no te quemas, que tú optimizas para generar un cambio a largo plazo y cómo ese cambio a largo plazo realmente está haciendo que tú verdaderamente crezcas de manera sólida en el tiempo. Entonces, ¿cuál es como tu mentalidad acerca de esta parte de hacerlo a largo plazo? ¿Por qué no pensar en cómo pago esta cuentecita, cómo tengo 5 o 10 clientes más, pero en el inmediato, como, ¿sabes? Como para tapar fuegos, por así decirlo. Yo creo que es algo que es muy difícil de entender hasta que no pasas tiempo en esto. Cuando pasas tiempo en esto, te das cuenta que es un juego de largo plazo y que los negocios son una maratón, no son un sprint. Entonces, una vez que llevas 3, 4, 5 años, te das cuenta de las personas que se van quedando en el medio, ¿sí? Te das cuenta de que las estrategias cortoplacistas de marketing, ventas o entrega de servicios no resultan y te das cuenta de quiénes son los que crecen y quiénes son los que se estancan, porque vas en el mismo camino que todos, pero se van quedando en el camino y tú vas siguiendo adelante, ¿no? Es como que tu barco sigue avanzando y el resto se hunde o se queda ahí pescando en su lugar. Entonces, eso es algo que el pensamiento a largo plazo es muy difícil de desarrollar si no llevas tiempo en esto, ¿sí? E incluso a las personas que llevan tiempo en esto les cuesta entenderlo. Entonces, por ejemplo, es como prenden una campaña y no venden el primer día o la primera semana y ya pagan todo y renuncian. O hacen una estrategia de contenido y no tienen ventas o seguidores el primer día, la primera semana y renuncian. Y esto no es un juego de días, no es un juego de semanas, no es un juego de meses, es un juego de años. Entonces, el que entiende el juego de años es el que realmente gana. Y las personas que realmente están ganando en esta industria, en cualquier juego, ¿sí? Son personas que llevan años. Y el éxito lleva tiempo, ¿sí? No se puede tener un bebé en 4 meses, ¿sí? Entonces, las cosas tienen su ritmo natural y su tiempo natural. Uno puede tener más o menos resultados, pero todas las personas que tienen grandes resultados llevan tiempo en esto y piensan de forma largo plazista, no cortoplacista. Entonces, ¿cómo puedo sacar esa venta hoy sin importar lo que pase en la entrega de servicio? No te lleva a ningún lado, ¿no? Es como dice la frase, pan para hoy, hambre para mañana. Si aquí hay alguien que nos está viendo como con esta mentalidad, ¿cuáles serían como los consejos que tú le darías para poder desarrollar esto a largo plazo? Sabemos que estás diciendo que lo consideras como que también pasar tiempo acá, pero si le pudiéramos ahorrar un poco de eso que ya hemos pasado, como cuáles serían como esas cosas que Marco hace directamente consigo mismo para ponerse cuando esas cosas no salen bien y uno dice, "Ah", ¿en qué se enfoca? ¿A qué diriges tu mente? Como para no decir, bueno, ya no quiero más de esto, voy a cerrar el negocio o lo que sea. Bien. Em, Son varias cosas. Lo primero es todo lo que hablamos de desapegarnos y ver esto como el juego, que ya lo hablamos. Lo segundo es obviamente pensar a largo plazo. Y cuando digo pensar a largo plazo es literalmente un ejercicio que me gusta mucho a mí es cerrar los ojos e imaginarme dentro de 5 años. Entonces, si tú te ves a ti dentro de 5 años, quiero que pongas esto en perspectiva. Mírate a ti hace 5 años atrás. Entonces, agarra una foto tuya de tu persona hace 5 años atrás, ¿sí? Y mira a esa persona, ¿sí? ¿Qué problemas tenía? Probablemente ni te acuerdes, ¿sí? O si te acuerdas, probablemente ni te preocupen. Entonces, de vuelta, ¿y cuánto ha crecido esa persona en 5 años? Entonces, poner todo en perspectiva de que todo es temporal, todo pasa, ¿sí? Todos son momentos que van pasando y tú tienes la lección de que ese momento que va a pasar, que no es permanente, te arruine tus valiosos segundos limitados y únicos, irreemplazables, ¿o no? Y es muy fácil decirlo en teoría, pero
es un ejercicio muy poderoso. Entonces, viendo esto como un juego, viendo esto en perspectiva a largo plazo, y además de eso también apoyándome en Dios, ¿sí? Eso 100% es algo que hago, entonces me apoyo mucho en Dios y tengo dos grupos de estudios bíblicos y también voy los domingos a misa y eso me da mucha paz. Eso es algo que también te iba a preguntar, como de, estamos hablando mucho de negocios, pero tú haces como mucho énfasis también en el trabajo personal y en el como hacerte más valioso y ampliar tu mentalidad dentro de tu curso. Y esto lo cuentas tú también, o sea, yo hago esto, yo hago lo otro, yo creo de esta manera. ¿Cuáles diría, o sea, cómo sería tu vida si no tuvieras esta conexión espiritual? ¿O crees que estarías en el mismo punto, tendrías el mismo éxito? ¿O No cómo lo estaría ves donde tú? estoy, definitivamente. Ujú. Entonces, como ejemplo, de 1 a 10, ¿qué tan necesario es para Marco su conexión con su Dios, su creación? Bueno, Un 11. 11. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque muchas veces tratamos de liderar los negocios como a yo, desde mi ego, desde yo puedo, yo todo lo hago solo, yo soy súper bueno en este gremio, en esta industria, y cuando tú haces esa mezcla de en lo que tú crees y eso se vuelve como tú haces, yo siento que eso lo cambia. O sea, todo total y completamente te lleva a otro nivel. Aparte de esto que nos cuentas, ¿tienes como algunas creencias o una mentalidad de, no sé, por ejemplo, sientes que Dios dirige tu negocio o cómo es esta parte ahí, cómo entra a jugar directamente es ese ser en conexión tuyo con tu negocio? Yo creo que somos socios, ¿no? Yo creo que ni yo lo elijo ni él lo dirige, lo dirigimos juntos. Y hay algo que es innegable, ¿sí? Y es todo este tema de la energía, la manifestación, la atracción, es innegable, porque por todos los lados y por todas las fuentes está validado. Entonces lo dice la religión. Si la Biblia dice en un pasaje de Mateo, o sea, dile a la montaña que se mueva y se eche al mar, y así lo va a hacer. Entonces, crean que todo lo que quieren lo han recibido y se les será dado. Entonces, asume que lo que quieres ya lo tienes, ¿sí? Y lo vas a tener. O ya lo tienes directamente, solo es cuestión de que llegue. Entonces eso lo dice la Biblia. Después, conversaciones con Dios o libros de de la voz de tu alma, hablan del mismo concepto. La física cuántica habla del mismo concepto, ¿no? De la energía, del campo magnético, sí, de la atracción. Einstein habla de también, ¿no? De que somos todos energía y la energía con vibración similar se atrae. Entonces, la física, la ciencia, la religión, todo habla del mismo concepto. Si somos energía y la parte mental tiene un factor muy importante, incluso desde la parte fisiológica. Es como, si yo pienso una cosa, actúo en un cierto modo y tengo ciertos resultados. Entonces yo pienso que voy a perder, actúo con una actitud de que voy a perder, ¿sí? Y básicamente pierdo. Entonces es como, imagínate que estás jugando un partido de lo que sea, de tenis, de lo que sea, de fútbol, lo que te guste a ti como deporte. Si tú vas a jugar ese partido sabiendo que ya perdiste, imagínate que ya te dicen, mira, este partido lo perdiste, no hay nada que puedas hacer, ya está perdido, ¿sí? Por más que hagas lo que hagas. ¿Cómo vas a jugar ese partido? Vas a jugar como un zombie así, caminando, sin ganas, ¿y qué va a pasar? Vas a perder. Entonces, incluso ya desde el acto fisiológico nos afecta. Entonces, es entender que no se puede negar que eso es real y que eso existe. Me encanta. Y tengo una pregunta. Tú dices, o sea, yo ayudo a personas, infoproductores, agencias, pero en realidad, ¿cuál es el porqué de Marco? O sea, en su corazón, el porqué de tener este negocio, inventarse todas estas creaciones que haces. ¿Cuál es tu porqué más allá, como desde esa esencia y desde esa conexión con Dios? Total. Tengo varios porqués, no tengo uno solo, tengo unos más filantrópicos, tengo otros más egoístas. El filantrópico obviamente es entender, cuando yo estaba en 10 o 20K al mes, no tenía la cantidad de
personas que tenían facturación que cuando hoy estamos en 150 o 200 al mes. Eh, entonces el impacto se nota que es mayor y yo cuando entro en mi comunidad y veo personas facturando, para mí eso hoy me da más felicidad que tener un pago como el que tuvimos ayer de $10,000. Que tenga un cliente un pago de 1,000 o 500 o lo que sea, porque realmente es como a la persona que está debajo de los 10 o 20,000 al mes, llegar a 5 o 10 o 20,000 al mes le cambia la vida. A mí no me va a cambiar facturar 100,000, 150,000, 200,000 o 500,000. Voy a seguir viviendo en el mismo apartamento, voy a seguir teniendo el mismo carro, que es un Mazda, ni siquiera es un Ferrari, voy a seguir teniendo el mismo estilo de vida, por ahí, no sé, tenga uno o dos detalles más estúpidos o caprichos, como ahora que me compré un sauna para la casa, pero mi vida no va a cambiar sustancialmente. Pero en cambio la persona que está generando 1,000 o 2,000 y está luchando con ingresos y pasa 10,000 o 20,000, tiene un nivel de vida que le cambia sustancialmente. Y eso a mí me llena más que cualquier pago mío que yo pueda recibir, que a mí no me va a cambiar la vida. Obviamente lo agradezco, pero no me va a cambiar. Es la realidad. Entonces, ese es el primero. Y después, obviamente, hay un motivo más personal, que es el tema de ver hasta dónde puedo llegar. Es un tema 100% es un juego de superación. Entonces es como, ¿hasta dónde puedo llegar con este juego? ¿Hasta qué nivel puedo subir? ¿Hasta qué nivel puedo llegar? ¿No? Y lo mismo es como en todo, ¿no? O sea, a mí me encanta el tenis, es mi pasión número uno después de los negocios y es como de vuelta, ¿hasta dónde puedo llegar? Si me explico, si puedo jugar hasta el nivel de un profesional, obviamente nunca jugaría profesional porque no tengo ni el tiempo ni la cabeza para eso, pero si puedo jugar a ese nivel de bien, o lo mismo con golf, sí, lo voy a intentar hacer porque es como, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué tan lejos puedo llegar? Entonces es una cuestión de reto y no de necesidad de, ay, es que necesito esto. Y te lo digo de esta manera porque muchas veces queremos escalar los negocios porque es que no tengo, porque es que me falta. Y yo creo que eso es el peor error en el que uno puede caer. Es como por hacerte más grande, por ver cuáles son tus potencialidades, por ver hasta qué es lo que la divinidad te entregó y como que cómo puedes usar eso. Pero cuando entras en Total, este juego de, ay, mira, es que necesito facturar 10,000 más porque entonces esto me va a ayudar a vivir en la casa de mis sueños, en la cosa de mis sueños, se vuelve como, no importa cuánto factures, nunca va la, a ser necesi suficiente. la necesidad es la forma número uno de repeler. Ujú. Entonces es como una pareja o un chico, una chica que te gusta. Si tú necesitas a esa persona y te desesperas y tu vida se vuelve eso, lo terminas repeliendo. Pero si no lo necesitas y te desapegas, viene hacia ti. Total y naturalmente. Es algo que pasa y se ve mucho en las relaciones. Entre más necesitado estés, la persona es como, ay, quítate, puede ser Sí, bueno, pero quítate, que estás como muy encimita. La última pregunta para cerrar este espacio. A mí me encanta hablar del tema del liderazgo y cómo uno tiene que convertirse en el líder que puede literalmente liderar un negocio de 6 cifras, 7 cifras y lo que sea, pues que esté dentro de tu juego, ¿no? Pero literalmente, ¿tú qué dirías acerca de cómo tú te has tenido que hacer más grandioso, más potente para poder liderar hoy el tipo de negocio que tú lideras? bien, me gusta mucho la pregunta y tienes que volverte una nueva persona, ¿no? Es lo mismo que yo explico en mi programa, o sea, tienes que transformarte en una persona totalmente nueva y tienes que volverte justamente esa persona capaz de lograr lo que tú quieras lograr en tu negocio y en tu vida. Y la forma de hacer eso es, obviamente, tomando formaciones, contratando mentores y rodeándote de un entorno más grande, ¿no? Entonces es como, obviamente, tu entorno y las lecciones que tomes de otros mentores son lo que te va a llevar ahí. Amé este espacio, Marco. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apertura y por tu conocimiento, claro. Muchísimas gracias, Pau. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero vernos en una próxima entrega de contenido de valor. Chao, chao.